Hola, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Quizá estás con tu familia en tu casa, quizá escuchando el podcast, no sé, pero donde quiera que nos estés acompañando, bienvenido y gracias por la confianza, gracias por ser parte de la familia de City Church. Así que bienvenidos y quiero seguir hablando la semana pasada que fue el aniversario de City Church. Hablé de la visión de Dios para su iglesia y lo que quiero hacer ahorita es seguir adelante en eso. El tema era hacia dónde vamos, era la meta. Y hoy quiero hablar a la segunda parte de esta serie de que tú tienes una misión en la vida. Hay algo que Dios ha establecido por ti. Y quiero darte un poco de dirección en cuanto a eso. Y lo que vimos la semana pasada fue que Dios, ahí en Efesios 1, vimos cómo Dios ha establecido para su iglesia que hay 4 cosas por los cuales nosotros existimos como iglesia para ayudar a la gente, en primer lugar, a conocer a Dios. Lo más importante de todo, de ahí a encontrar libertad de tantas cosas con las cuales tanta gente batalla, lucha. Cristo vino en Lucas 4, Él dijo que yo he venido para romper las ataduras, las cadenas y poner en libertad a los prisioneros. Y debes saber que el deseo de Dios para tu vida, para su iglesia, es que caminemos en libertad en nuestras vidas, libres de todo lo que nos quiera estorbar de alcanzar su sueño para nuestras vidas. Entonces, conocer a Dios, encontrar libertad, de ahí descubrir un propósito, porque no eres un accidente, naciste por una razón, vamos a hablar de eso ahorita, y al final hacer la diferencia. Nacimos como iglesia, nacimos como individuos con el deseo de tocar la vida de alguien, de cambiar el mundo para una persona. Alguien más, alcanzar a uno más, tocar la vida de una persona más. Y eso es el deseo de Dios para su iglesia. Entonces, existimos para eso. City Church existe para eso. A eso nos dedicamos. Si algo no cabe en eso, no lo vamos a estar haciendo. Y tú eres parte de eso. Dios te creó con un propósito, por una razón. No eres un accidente. El tiempo, el lugar de tu nacimiento no fue un accidente. Fuiste llamado, llamada para ser parte de la obra de Dios en este mundo. Hay un llamado sobre tu vida. Y no importa tu edad, no importa si eres junior, si eres adolescente, joven, si eres tienes hijos, si tienes nietos, eres ya de tercera edad. No importa la edad, porque mira, te voy a decir algo. El llamado de Dios para tu vida no es algo que acaba o que caduca. Siempre será vigente. Y nunca va a cambiar y nunca va a caducar. Y es un llamado que cada persona que me está escuchando y aquí, y yo también, todos tenemos este llamado. Si tú eres parte de la iglesia, yo quiero hablar del llamado de Dios para tu vida ahorita. Es un llamado que va a marcar tu identidad, quién eres como persona. Un llamado que te da una razón para vivir, te da dirección y claridad para el futuro, para seguir adelante. Y es un llamado que transforma la totalidad de tu ser, debe consumir cada parte de tu ser, y cuando lo captas, te da dirección para toda la vida. Entonces, ¿a qué llamado me refiero? Pues lo encontramos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 20, donde el apóstol dice lo siguiente. Dice, somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y dice, Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Entonces, hay muchísimo en este pasaje, en este versículo, y vamos a ver varias cosas, pero hay que entender en primer lugar que tú fuiste llamado, yo también fui llamado, los hijos de Dios hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Ahora, embajadores del reino de Dios. Y es un llamado que abarca todo nuestro ser, nuestra existencia. Es lo que apunta hacia lo que vamos a hacer en la vida. Puede realizarse por muchas maneras, pero el núcleo, el centro es esto, que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Ahora,
¿Qué hace un embajador? Un embajador es una persona, un individuo que ha sido designado por una autoridad para representarlo ante otro pueblo u otra nación. Entonces es representante, lleva su autoridad y tiene una misión para presentar los intereses de este individuo, esta autoridad ante alguien más. Ante alguien más. Ahora, en este pasaje establece que tú y yo somos embajadores de Cristo. Embajadores de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser, de acuerdo a este pasaje, un embajador de Cristo? Voy a sacar 3 principios, voy a mencionar 2 hoy y 1 la semana entrante. Pero lo primero que hay que entender de esto es, como un embajador de Cristo, lo primero que significa es que somos enviados por el Rey. Hemos sido enviados por el Rey. El Rey nos escogió, nos envió con un propósito y nos ha colocado, nos ha dado una tarea que hacer. Y entonces, al ser enviados, hay que entender que a nivel más básico, tu identidad, mi identidad, es que hemos sido enviados por un Rey. Que el Rey nos escogió, me escogió, te escogió a ti por un propósito, por este tiempo, igual como se le dijo a Esther después de que ella fue escogida: para este tiempo has venido al reino. Hay un llamado de Dios, y este llamado de ser un embajador, de entender que fuiste elegido, elegida y enviado por el Rey, capacitado, te puso dones en tu vida y te ha enviado. Y hay que entender que a nivel más básico, tu identidad, mi identidad, es que somos enviados del Rey. El Rey del universo, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y esa identidad, nuestra identidad, descansa en aquel que nos llamó y nos ha enviado. Y nos enseña esa verdad, algo muy profundo acerca de Dios. Quiero decir eso para que te quedes pensando un poco. Es que Dios no es un Dios distante. No es un Dios que vive alejado, apartado o desinteresado de su creación. Sino que Él, sí, es cierto que hay una barrera. El pecado, dice la Biblia, ha creado una barrera, una división entre nosotros y Dios. Pero la Biblia revela que es lo que los teólogos llaman el missio Dei, que es en latín la misión de Dios. Dios está en una misión de reconciliación con su creación. Si ves toda la totalidad de la obra de Dios, es eso, es una obra, una misión de reconciliación con su creación. Y eso nos recuerda, entonces Él no está alejado, entonces Él envía a personas, envía su espíritu y a personas para reconciliar a su creación con Él. Entonces somos los enviados de un Rey. Esto somos un pueblo enviado, un pueblo con una misión, enviados por Dios, llenados con su espíritu, empoderados por su espíritu para hacer su obra, para proclamar y demostrar el poder del evangelio de Jesucristo, y todo para la gloria de Dios. Para eso existe la iglesia, tu llamado, mi llamado, un pueblo enviado por el Rey. Es nuestra identidad. Pablo, por ejemplo, hablaba de sí mismo muchas veces cuando empezaba una carta. Él decía: Pablo, siervo de Dios, siervo de Jesucristo, un siervo del Señor Jesucristo. Decía, y no era como rebajarse, nada más soy esto, sino para él era un término de honor decir que fui escogido y enviado por el Rey. Soy un embajador del cielo. Es mi llamado. Y hasta llama a los creyentes a imitarlo en cuanto a esta mentalidad. Es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, se presenta a sí mismo como un siervo del Señor Jesucristo.
Y era su insignia de honor. Ellos los dos sabían que no eran sus propios dueños. Y que todo lo que hacían lo hacían por el llamado de Dios en sus vidas. Y eso vivían consumidos con ese llamado. Eso era toda su vida. Todo era parte de eso. Y la autoridad y la influencia que ellos ejercían no era por ellos, sino se debía al hecho de que caminaban en autoridad porque habían sido enviados por el rey. Y eso nos enseña, mientras un embajador sigue cumpliendo la voluntad de aquel que lo haya enviado, él va a caminar en la autoridad de aquel que lo envió. Representa esa autoridad. Ahora, si él se zafa y deja de hacer lo que le dijeron que debía hacer, o hace algo contrario a los intereses del reino, bueno, pues esa autoridad se va a ver afectada, obviamente. Pero mientras él camina en la voluntad, en obediencia, representando fielmente a aquel que lo envió, te voy a decir una cosa: la autoridad o el rey se va a encargar de sus necesidades también. Él se va a encargar de que tenga lo que necesita para hacer lo que le ha llamado a hacer, porque eso es lo que hacen los reyes. Proveen así. Y entonces, mientras caminamos en la voluntad del rey, Él se ocupa de nuestras necesidades. Caminamos en ese llamado, hacemos lo que nos llamó a hacer y Él va a proveer. Eso es una palabra que creo que alguien necesitaba escuchar. Sigue adelante, Dios sigue proveyendo. Y mientras tú sigues caminando como un embajador, una embajadora, la autoridad de Dios va a estar sobre ti y su provisión abundará en tu vida. Entonces necesitas verte a ti mismo, a ti misma como un embajador, una embajadora de Cristo. Es tu llamado, es tu identidad, es quien tú eres. Y es para eso que Dios te puso aquí en esta tierra. Es lo primero que quiero mencionar. Entonces, que fuimos enviados por el Rey. Y la segunda cosa que quiero extraer de este pasaje es que tenemos un mensaje de reconciliación. Un mensaje de reconciliación. Esto es la obra de Dios, es esto: reconciliar a la humanidad consigo mismo, y lo hace a través de su pueblo. Entonces, reconcíliense con Dios, era el clamor de Pablo. Les rogamos, decía, reconcíliense con Dios. Ahora, ¿a qué se refiere esto de la reconciliación? Es unirse otra vez. Pero en Efesios capítulo 2, el domingo pasado mencioné un poco de este pasaje, pero vamos a leer los primeros versículos ahora de Efesios 2 para ver todo el cuadro de reconciliación. Y cuando hablamos de reconciliación entre Dios y el hombre, estamos hablando del evangelio de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Entonces, Pablo, escribiendo aquí a los Efesios, explica la totalidad del evangelio en este pasaje, y quiero sacar 4 verdades para ayudarte a entender el cuadro de lo que significa eso de la reconciliación con Dios. Y la primera verdad es esto: que hay hostilidad y división entre Dios y los hombres. Es lo primero que Pablo establece en este pasaje. Quiero que me acompañen, vean esto, Efesios 2, versos 1 al 3. Y ahorita vamos a seguir por lo demás del pasaje. Pero dice, acuérdate, hay hostilidad y división, o sea, separación entre Dios y los hombres. Vean esto, dice antes, verso 1, antes de ser cristianos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del imperio del aire, o sea, hablando de Satanás, quien ahora mismo, dice, está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Y luego dice, nosotros mismos éramos así.
obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a la perversidad de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás. Entonces había hostilidad y división entre Dios y los hombres. Esa es la realidad de toda persona que vive apartada de Dios. Ahora, la segunda verdad que encontramos en este pasaje es que Dios es quien inicia la reconciliación. Dios es quien inicia la reconciliación. Vean verso 4. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Estábamos muertos, dice. Ahora, ¿qué hace un muerto para salvarse? No hace nada. A veces queremos pensar, ay no, yo fui. No, no fuiste tú quien te salvó. Inicia totalmente la reconciliación entre Dios y el hombre. Inicia con Dios, porque un muerto no puede hacer nada. Y Dios veía esa situación y ¿qué hace? Envía a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos. Dice, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, Él nos dio vida con Cristo. Él empezó todo. Había división, había hostilidad y Él inició esta obra de reconciliación. La tercera cosa que podemos aprender de este pasaje es que la obra del Señor Jesucristo es la única solución para la hostilidad y división. La obra de Jesucristo es la única solución para la hostilidad y la división. El verso 5 continúa diciendo, solo por su gracia somos salvos. Es la única cosa, es la única solución. Solo por su gracia somos salvos. Además, dice, nos levantó con Cristo de la tumba y nos hizo sentar con Él en los cielos. Esto lo hizo para demostrar a las generaciones venideras la incomparable riqueza de su amor, que en su bondad derramó sobre nosotros por medio de Cristo Jesús. Por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios y no se obtiene haciendo el bien. Esto es así para que nadie se sienta orgulloso, diciendo que las buenas obras que tú y yo podemos hacer, que la gente quiera hacer para ganarse el favor de Dios, de nada sirven, porque lo único que sucede es, se llenan de orgullo, yo me gané. Nadie se gana el derecho de acercarse a Dios. Todo fue por Cristo. Únicamente Cristo, su obra en la cruz, su amor, su gracia, su misericordia es lo que nos permite acercarnos. Él inició todo. Había hostilidad. Cristo, Dios inició toda la obra de reconciliación. La obra de Jesús es la única solución que existe. No son nuestras obras, claro, vamos a responder a Él, pero lo que Él hizo es la única solución que existe para resolver esta hostilidad y división, separación que había entre los seres humanos y Dios. Pero hay que entender que no solo nos rescata y nos llama a sí mismo, sino que entonces nos llama a hacer su obra y llevar su obra adelante en este mundo. Miren, la cuarta verdad que quiero que captes de este pasaje es que nuestra reconciliación es el inicio de nuestra transformación.
Es el inicio de la transformación y nos prepara para ser parte de la reconciliación de otros. No solo nos llamó y nos salvó de algo, nos salvó para algo. Nuestra reconciliación con Dios es el inicio de la transformación en nuestra vida y nos prepara para ser parte de la reconciliación de otros. Vean el versículo 10 ahora, que vimos la semana pasada, pero llegamos a esto. Y dice, somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. O sea que nos redimió, nos salvó, nos llamó para hacer algo. ¿Y qué es eso? Es ser un embajador suyo, es tomar de lo que Él ha puesto en nosotros. Si nosotros conocimos a Dios y encontramos libertad y descubrimos un propósito, ¿qué significa hacer la diferencia? La diferencia es tomar todo lo que Dios ha puesto en nosotros y entender que nos ha llamado y enviado como embajadores, embajadoras suyas. Y que nos envió a este mundo con el mensaje de reconciliación. Es el cuadro grande de la salvación que hay en Cristo Jesús. Y dice que fuimos llamados para traer ese mensaje a este mundo. La muerte de Cristo nos trae vida, nos reconcilia con Dios por su poder cuando éramos enemigos de Dios. Y mira, el mensaje es personal. No solo dice que Dios reconcilia, sino que nos reconcilia a nosotros. Nos ha reconciliado a nosotros, a ti y a mí. Es algo personal y también es transformador porque no solo nos redimió, sino que nos redimió para que nosotros fuéramos parte en la redención de otras personas también. Nos salvó con una misión y como iglesia tenemos la misión de llevar adelante la obra de Dios y de seguir estableciendo su reino en este mundo. No vayas a pensar, por favor, que nada más los pastores fuimos llamados a esto. Tú eres un ministro, tú eres una persona que Dios llamó. Somos embajadores de Cristo, todos tenemos este llamado y todo lo que hacemos en la vida tenemos que ver a través de esta perspectiva, este ángulo y entender que sí, vivo en este mundo, pero Dios me llamó para esto. Y la tercera verdad que voy a explicar la semana entrante porque es un poco más profundo, pero te va a dar mucha claridad, lo voy a mencionar de paso, es que aparte de que fuimos enviados por un rey, y que nos ha llamado con un mensaje de reconciliación. La tercera cosa y eso, como digo, veremos la semana entrante, es que hemos sido enviados a una tierra extranjera con una misión para cumplir. Hemos sido enviados a una tierra extranjera con una misión para cumplir. Filipenses 3, verso 20 dice lo siguiente, dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Y de ahí esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y hay que recordarnos, iglesia, si fuimos comprados por la sangre de Cristo, perdonados, lavados de nuestros pecados, si fuimos reconciliados con Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos y nuestra ciudadanía le pertenece al cielo. Y sí, vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Puedes decir, yo soy de Oaxaca, o yo soy de Puebla, yo soy de Veracruz, yo soy de Coahuila, de Texas, de California, de Canadá, de Sudamérica. Yo no sé de dónde nos estás viendo. Y sí, vives ahí, pero hay que entender, si eres un hijo o una hija de Dios, tu identidad, tu hogar, tu ciudadanía está en el cielo y el Rey desde ahí te ha enviado a este mundo, una tierra a la cual donde habitamos, pero no pertenecemos. Nuestra ciudadanía está en el cielo y vemos esto, somos embajadores de Dios enviados a este mundo para establecer su reino y hacer su voluntad
aquí. Y toda nuestra vida tiene que ver con esto. Absolutamente todo. Y la lealtad máxima la debemos a aquel Rey, el que nos ha enviado. Ahora, de eso voy a hablar la semana entrante. Y voy a hablar de a dónde Dios nos ha enviado, la cultura actual, lo que está sucediendo y cómo el Evangelio sigue siendo lo que este mundo más necesita. En medio de crisis de identidad, de tantas cosas, Cristo sigue siendo la respuesta. Y vamos a hablar de eso como iglesia, como City Church, vamos a llevar adelante. Hacia esto vamos, hacia eso. Pero en la semana entrante. Pero en este momento yo quiero hacerte una pregunta. ¿Has respondido a la obra de Dios en tu vida? ¿Has respondido y ha llegado el momento donde tú quizá vivías alejado, apartado de Dios? Donde tú has doblado tus rodillas delante del Rey y le has entregado tu vida. Donde ese mensaje de reconciliación con Dios ha llegado a tu vida. ¿Te has reconciliado con el Padre Celestial? ¿Con el Rey del universo? ¿Te has reconciliado con Él? ¿O estás viviendo en rebeldía? Como este pasaje decía ahorita, apartado de Dios, muertos en nuestros pecados y siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo lo del príncipe del aire, o sea, siguiendo el otro reino y no el reino de Dios. ¿Te ha llegado ese mensaje? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Has respondido a la gracia de Dios? Si es así, debes celebrar, pero si no lo has hecho, te has dado cuenta de que tú existes por la voluntad de Dios. Si tú estás vivo escuchando esto, es porque Dios tiene un llamado para tu vida y puedes rendirte a eso o puedes pelearte en contra de eso. ¿Y qué es lo que vas a responder a la gracia que Dios te extiende, su amor? Reconocer que todo lo bueno que hay en tu vida se lo debes a Dios y entender que antes de que pudieras tú hacer algo, Dios ya te había escogido y que hoy vives por su voluntad, por su elección, que estás vivo hoy porque Él te ha guardado. ¿Te has rendido a eso? ¿Le has entregado tu vida? ¿Has aceptado el llamado de Dios para tu vida? Y si no lo has hecho, yo quiero decirte como Pablo decía, como Pablo rogaba, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, deja de luchar. En el libro de Job se nos dice lo siguiente, dice, reconcíliate pues con Dios y de ello te vendrá el bien. Y eso es lo que Dios desea. Si tú nunca lo has hecho antes, nunca te has reconciliado, nunca te has acercado a Dios, yo quiero invitarte en ese momento a que cierres tus ojos y que respondas a la gracia y el amor, la misericordia de Dios. Y ahí en tu lugar dile, Padre Celestial, hoy quiero reconciliarme contigo. Ya no me quiero pelear más contigo. Reconozco que he pecado contra ti. Y hoy te pido perdón por mis pecados. Hazme nuevo. Te pido que seas mi Señor, el Salvador de todo mi ser. Y que seas primero para mí en todas las áreas. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por tu llamado. Gracias por vida nueva. Puedes tener la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú nos estás viendo en Church Online, ahí va a aparecer una opción de hoy entrego mi vida a Cristo Jesús. Puedes seleccionar eso y queremos estar en contacto contigo. Y
conectarnos y ver qué es el siguiente paso, qué sigue. Y quiero felicitarte y darte la bienvenida a la familia de Dios. Hoy es un día de festejo en el cielo, porque tú te acercaste a Cristo y aceptaste su amor. Y quiero felicitarte por eso. Y la otra cosa que quiero mencionar ya para terminar es que a donde quiera que vaya un embajador, una embajadora, esa es su identidad. En todo momento, en todo lugar. Y como pastor, yo quiero que City Church sea una iglesia llena de embajadores, de embajadoras de Cristo. Personas que viven conscientes de cómo su vida en todo momento está comunicando algo. Y que se aproveche de cada momento para traer luz y salvación a la vida de la gente que nos rodea. Que entendemos que Dios nos sembró, nos plantó estratégicamente donde estamos para alcanzar, para hacer luz en medio de tinieblas. Y ese es tu llamado, ese es mi llamado. Y yo quiero que como iglesia la luz de Cristo pueda brillar a través de nosotros y traer luz, esperanza a todos aquellos que nos rodean. Ese es mi deseo, y se trata de ayudar a la gente a conocer a Dios, de encontrar libertad, de descubrir un propósito y hacer la diferencia. ¿Y cómo hacemos esa diferencia? Hacemos la diferencia cuando ayudamos a otros a conocer a Dios, a encontrar libertad, a descubrir propósito y que ellos también hagan la diferencia. Y así es como este mundo es transformado. Así que Padre, ayúdanos, te pedimos, a ser embajadores, embajadoras fieles a nuestro Rey, que eres tú, Señor. Padre, que en cada momento entendamos, Señor, que nuestra vida, que pertenecemos, Señor, al reino tuyo, ciudadanos del cielo, pero que hemos sido enviados por ti a este mundo, Padre, para traer luz y esperanza, a traer el mensaje de reconciliación contigo, Señor, a aquellos que están apartados y alejados de ti. Ayúdanos a cada uno, Padre, a hacer luz en medio de un mundo lleno de tanta oscuridad y desesperanza. Padre, ayúdanos a llevar el mensaje de reconciliación, el mensaje de esperanza, el evangelio de Jesucristo. Lo que Cristo ha hecho, el mensaje de reconciliación contigo, Señor, en el lugar donde tú nos has llamado, nos has plantado. Ayúdanos, Señor. Padre, en este tiempo, en este momento, en donde nos has puesto, queremos ser esa luz que trae vida a los demás. Así que te pedimos, Señor, ayúdanos. Y Señor, llévanos adelante en tu voluntad y que tu luz brille a través de nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga.